Muy generosa de tu parte. Espero que la charla esté a la altura de la de Ricardo, de la de María y la de Ulises hoy. Así que espero no defraudarlos. Tengo un montón de cosas para contarles y espero ordenarme para que salga bien esto. Me siento porque tengo una artrosis en la columna que me provoqué yo mismo sacando un delfín de 104 kilos de la playa, que me pinzó uno de los discos de la quinta lumbar, y de ahí en más empecé con estos dolores que me impiden estar parado mucho tiempo, caminar mucho tiempo y esas cosas. Pero bueno, voy a comentar este tipo de cosas porque son un poco los gajes del oficio, siguiendo un poco algunas de las cosas que comentaba María ayer en la charla, que me parecieron fantásticas porque marcan una diferencia terrible de lo que nos pasó a nosotros cuando éramos becarios a la situación actual en la cual los becarios tienen un mundo servido que no tuvimos nosotros, que lo tuvimos que hacer. Así que la charla tiene varios objetivos. Por un lado voy a comentar algunas cuestiones relativas a 4 de las especies, o 5, que han sido explotadas drásticamente, prácticamente desde la entrada del europeo en el Atlántico Sur: el lobo marino fino, el lobo marino de 2 pelos, la ballena franca austral. Esas dos desde el siglo XVIII, siglo XIX, prácticamente ya las habían machacado. El lobo de 1 pelo, que fue drásticamente reducido en el siglo XX, entre la década del 30 y la década del 40. El elefante marino del sur, siglo XIX, siglo XX. Y la franciscana, que es un producto de mediados del siglo XX y por otras razones. Ahí entra el segundo punto, que son los cambios ecosistémicos operados en el siglo XX, la introducción de la pesca en gran escala, todo tipo de artes, pero fundamentalmente las artes de arrastre y las agalleras, caídas, recuperaciones, expansiones poblacionales, algunos factores densodependientes que empiezan a hacerse evidentes, y cambios en la estructura de la comunidad biológica. Me refiero a la comunidad marina y fundamentalmente a la comunidad bentónica. El tercer punto es el trabajo de formar un grupo de trabajo. Y acá por ahí voy a hacer algunos comentarios políticamente poco correctos, pero fundamentalmente con la idea de estimular el pensamiento, no es para generar un debate ni una controversia. Y una última pregunta, que es para quién trabajamos, que es una pregunta que yo me hice toda la vida. Entonces voy a empezar con el lobo fino, Orthocephalus australis. Esta es la distribución actual en el Atlántico Sur, perdón, en el mar argentino, porque en el Atlántico Sur, frente a Punta del Este, en Isla de Lobos, hay un núcleo muy grande que está alrededor de los 150.000 animales y que es el que está permitiendo el repoblamiento del Atlántico Sur desde el Uruguay. Estas son las loberías actuales. La mayoría están ubicadas en islas, pero esta población había prácticamente desaparecido del mar argentino. Entonces tuvimos que empezar a reconstruir un poco todo esto, y es otra de las vocaciones mías, que es reconstruir qué pasó en estos 300 o 400 años desde que los españoles conquistaron esta parte del mundo, pero la intervención que también tuvieron los ingleses, los franceses, los americanos en el Atlántico Sur, porque para España, al sur del Río Negro, prácticamente no existía. Es decir, la Patagonia no era un objetivo de soberanía, posiblemente porque estaban ocupados en sacar la plata de Potosí. Pero hay incluso un trabajo escrito, una carta del virrey Bertis al rey de España, solicitándole actuar en la Patagonia, en los mares de la Patagonia, para ejercer la soberanía, porque los ingleses, los americanos y los franceses estaban llevándose todos los recursos. De hecho, hay una anécdota muy interesante, que los americanos, antes de la declaración de independencia en 1779, ellos ya tenían funcionando el Senado y sabían que la guerra contra Inglaterra era una cuestión de tiempo, y
que en algún momento se los iban a terminar sacando encima. Entonces fletan un barco que llamaron el States a los mares del sur, a buscar también los mismos recursos que buscaban los ingleses, que eran fundamentalmente las pieles de los lobos marinos, las ballenas, fundamentalmente por el aceite. Y el barco ese ya le ponen States antes de tener la declaración de independencia y de haber terminado la guerra de la liberación contra Inglaterra. La guerra la ganan los ingleses en el sentido del uso de los recursos, porque las pieles que se llevaban, cuando cruzaban el Ecuador, se les repudrían. Y los ingleses desarrollan a partir de la industria de la seda que tenían los chinos unos productos para cruzar el Ecuador sin que las pieles se les pudran. Los americanos no habían conseguido lograr eso. Son todas cosas interesantes de la búsqueda de toda esta información histórica e incluso arqueológica como esta que está acá. Hoy el lobo fino prácticamente está apenas en 15 lugares, uno de ellos 7 lugares están en la isla de los Estados, pero en el pasado, si uno recorre toda la costa, en cualquier lugar, estos son solamente los registrados, pero donde uno recorre la costa y encuentra un fogón aborigen, encuentra huesos, dientes de lobo fino, lobo común, algo de elefante marino, algún que otro hueso de ballena, pingüinos y cormoranes. Es decir, esto es lo que se encuentra y por supuesto también guanaco y avestruz. Esto inspiró después un trabajo que les voy a comentar más adelante, pero esto prueba de que el lobo fino era mucho más abundante en la costa, posiblemente, o casi seguramente, más abundante que el lobo común. En los registros históricos, nosotros revisamos, esto también a través de la tesis de un tesista mío, Damián Valés, 87 expediciones que ocurrieron entre 1501 y 1783, en 44 expediciones hay registros, anécdotas de la abundancia de la caza de lobos marinos, aunque en general se confunde, ellos hablaban de lobo marino y no sabíamos si era el común o el fino, aunque casi seguramente era más el fino porque la piel del fino es valiosa desde el punto de vista peletero. La piel del común es valiosa, por ejemplo, para la fabricación de suelas y cosas por el estilo, pero eso ya es más siglo XX. En aquella época lo que buscaban eran las pieles para peletería. Los registros de la explotación comercial ya empiezan a darnos una idea de lo que fue la explotación en esa época. Del Uruguay se extrajeron más de 1 millón de lobos finos. Esas curvas ahí son curvas de extracción de pieles y la extracción va de 1782 y termina en 1991, tiempos recientes. En Patagonia, entre 1789 y 1799 se sacaron casi 130.000 lobos. Eso fundamentalmente seguro de la isla Escondida y de la isla Arce, Isla Raza, en el norte del Golfo San Jorge. En las Islas Malvinas se los prácticamente desapareció y hay un cese de la caza en 1921, pero no hay cifras de la extracción, lo mismo que de Tierra del Fuego. Pero acá, ya a fines del siglo XIX, los pocos yámanas que quedaban, que basaban su dieta y su recurso energético en el consumo del lobo fino, prácticamente había desaparecido. Esta es una de las razones por que los yámanas casi desaparecen del planeta. No fueron perseguidos como fueron perseguidos otros grupos indígenas y tampoco murieron demasiado de enfermedades. Prácticamente desaparecieron porque el recurso principal de ellos, que era culturalmente estructural en la sociedad, prácticamente había desaparecido. Las cifras actuales, más o menos hoy, tenemos unos 150.000 lobos en Uruguay, que son los que están repoblando todo el litoral nuestro. Tenemos varios animales marcados en Uruguay que hemos encontrado en algunas de las islas de Chubut. Han aumentado mucho en la isla de los Estados, sobre todo, ahora después vamos a ver alguna cifra, pero hoy la población atlántica debe tener unos 180.000 animales, de los cuales nosotros tenemos 20 y pico, una cosa así, cerca de 25. ¿Qué pasó con la ballena franca? La ballena franca también, como decía al principio, fue cazada fundamentalmente en siglo XVIII y siglo XIX. Nosotros empezamos unos relevamientos a fines de la década del 90, relevamientos aéreos para contar todos los bichos. Estos son 620 kilómetros de transecta paralela a la costa, un ancho de banda de unos 1,5 kilómetros aproximadamente,
Y nos concentramos en la zona costera porque no había ballenas en zonas profundas. Todo esto lo hacíamos por relevamientos aéreos durante todo el año, cada mes y medio, dependiendo de las condiciones climáticas. Y fuimos construyendo estas curvas en forma de campana, donde acá tenemos el número de individuos total y acá tenemos las crías. Cuando empezamos, ahí estábamos hablando de unas 400 ballenas y en este momento estamos cerca de las 1400. Las crías en ese momento estaban naciendo 100, 120, estos fines de los 90, y ahora estamos en 550 aproximadamente. O sea que la población prácticamente se triplicó en estos menos de 20 años. Acá tenemos un mapa que se construyó sobre la base de la información de los balleneros americanos. Los cuadraditos representan la cantidad de individuos cazados, es decir, los negros, totalmente negros, son más de 100 animales cazados en ese cuadrado de latitud y longitud. Y bueno, acá esto ya nos da una idea de cuál es la distribución de la ballena franca entre los 35 y los 45 grados sur. Y hay alguna información de las capturas. Ahí, por ejemplo, en la tablita esa, que no importa demasiado, entre 1678 y 1770 se cazaron más o menos entre 20 y 30 ballenas por año. Después se cazaron 1000 ballenas por año. Después se bajó a 200 ballenas por año. Y, digamos, acá traté de reconstruir esa información con una curva de trayectoria poblacional, considerándole una tasa de incremento del 7%, más o menos, que es una tasa relativamente alta para la ballena, pero es la tasa que tenían las ballenas en todo este periodo cuando nosotros la empezamos a estudiar. Y la otra curva es la curva de cosecha. Acá estábamos en los 20 bichos, acá estamos en los 1000 y así sucesivamente. Y este pico que aparece acá es un pico de cosecha que hicieron los rusos o los soviéticos, porque esto fue entre 1951 y 1971. En esos 20 años estuvieron extrayendo unas 200 ballenas por año, con un pico terrible de 1335 en un solo año, en el verano que va de 61 al 62. Esto, por supuesto, frenó la tasa de recuperación de la ballena, la retrotrajo, y todo esto está basado más o menos en una estimación original de 30.000 animales para el Atlántico Sur, cuando el número total de ballenas estimado para todo el hemisferio sur se calcula entre 70 y 100.000. Yo ahí puse un promedio de unas 85.000, más o menos como para tener una idea de lo que fue la tendencia poblacional de las ballenas en todo el hemisferio sur. Con la información que nosotros empezamos a colectar, empezamos a trabajar con distintos tipos de modelos. Un modelo lineal generalizado nos permitió estimar la tasa de incremento, que en los primeros años nos daba alrededor del 7%, o por encima del 7%. Esto lo calculábamos desde el 98, que fue el primer año, al 2004, al 2005, al 2006, al 2007, siempre recalculando la tasa de incremento para ver cómo variaba, y vimos que en los últimos años empezó a caer tan drásticamente que el intervalo inferior del intervalo de confianza está tocando el 0. Ahora, esa tasa es global, pero la podemos separar en lo que son los adultos que reproducen, los adultos solitarios, que pueden ser hembras que vienen a parir, hembras que vienen a reproducirse o machos que vienen a reproducirse, y las hembras con crías por otro lado. Las hembras con cría mantuvieron su tasa de 7% cuando lo analizamos por separado, hasta estos últimos años, donde en 2014 cae drásticamente y hoy las madres con cría están creciendo a un 2% anual aproximadamente. Ahora, que la tasa descienda no significa que la población se va a extinguir o cosa por el estilo, es apenas que está alcanzando, por lo menos para ese lugar, su capacidad de carga. Ese lugar son los dos golfos del norte de Patagonia, Golfo San José y Golfo Nuevo. Pero los adultos en la península Valdés están con una tasa cercana a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los adultos? Ahora vamos a ver. Por otro lado, estimamos la tasa de mortalidad calculada como la proporción de las crías que nacen vivas si se mueren durante la temporada de cría. Esto generó mucha controversia. 2012 fue un año de mucha mortalidad, el 2009 creo que también. Digamos, estos años sí fueron, y generó todo un escándalo a nivel internacional porque se estaban muriendo las crías. Yo no perdí el sueño porque, para llevarla contra un poco, pero porque la tasa de mortalidad era muy variable.
Entonces, si hubiera sido un problema local, por ejemplo, le achacaban la culpa a las gaviotas que le transmitían enfermedades cuando las picaban, etc. Y yo no lo veía por ese lado. Entonces, estuve buscando información de la década del 70, del 80, que hay registrada en la Comisión Ballenera, y resulta que en esta época nacían 20, 25 crías y se morían 2. La tasa es del orden del 10%, si 2 de 20 se mueren. Pero a nadie le llamaba la atención esto. Ahora, cuando estaban muriéndose 100 ballenas o 115 ballenas, que fue el 2012, este año fueron 112, 113, el número ya parecía importante, pero la proporción no. Y lo real es que hay años donde la mortalidad es muy baja, 2, 3%, y años que la mortalidad es más alta. Acá pasaba lo mismo. Podía tener el 2% o el 10% de mortalidad. Todavía no está del todo probado. Pero hay años en los que la temperatura superficial del mar en el subantártico, esencialmente alrededor de las Georgias, donde las ballenas van a comer, o uno de los lugares donde van a comer, cuando la temperatura se eleva, la capa de hielo tiene menos grosor o ni siquiera se forma la capa de hielo. Y el krill madura debajo de la capa de hielo. O sea que los años de temperatura alta, que en general son años ligados al Niño, el hielo no se forma, el krill no madura y hay menos krill disponible para todos los que comen krill, que son los 2 lobos finos, el antártico y el subantártico, todos los pingüinos, los albatros, la ballena, es decir, todo el bicherío que va a comer alrededor de las Georgias, donde están las densidades más altas de krill, ese año tienen una mortalidad muy importante de individuos. La ballena no. La ballena tiene reserva suficiente de grasa, las hembras están preñadas, y si ese año tienen poco krill para comer, cuando vuelven a Península Valdesa a parir la cría, es casi seguro que no tienen suficiente energía como para transferir a la cría a través del amamantamiento, y a las pocas semanas esas crías se mueren. Entonces, aparentemente hay una vinculación entre la temperatura del agua de mar en el subantártico el año previo al año de una mortalidad alta de las crías. Es decir, esta mortalidad no es propia del área de Valdés donde las ballenas reproducen, sino propia de los ciclos que están pasando en el subantártico vinculados al efecto del Niño, que cada vez es más frecuente y es más extremo. Siguiendo un poco con la investigación en ballenas, hace 4 años que venimos colocando unos transmisores satelitales para ver dónde van a comer, etc. Acá hay una ballena, ahí tiene colocado, esto se le dispara con un rifle con aire comprimido, se le inserta el dispositivo que tiene más o menos 25 centímetros de largo, y la ballena transmite vía satélite la posición hasta que el dispositivo es expulsado, lo cual pasa 3 o 4 meses o 5 meses después. Mientras tanto transmite. Si cada vez que sale a respirar, manda el pulso del satélite, el satélite recoge la información y esto se baja online directamente. Entre 2014 y 2016, las ballenas hicieron todo esto. En 2017, este año, en septiembre, colocamos 8 transmisores en la costa norte del Golfo San Matías, cerca de San Antonio, y 4 ballenas se fueron primero para el este, después para el norte, algunas terminaron en el río La Plata, frente al Uruguay, dieron vueltas, otras 4 se fueron a la península de Valdés, dieron vuelta unos cuantos días, y una de ellas se fue para el sudeste, posiblemente en la misma dirección que esta. Todas estas están alineadas en el talud, más o menos sobre la isobata de 1000 metros, que es donde corre la corriente subantártica que sube de sur a norte por el Atlántico y que es una corriente de altísima productividad primaria y secundaria. En ese lugar van a comer copépodos, en el sur, en las Georgias, van a comer krill. ¿Qué pasó con los lobos marinos de un pelo? Los lobos marinos de un pelo fueron objeto de mi tesis. Para mí es un bicho increíble del cual nunca se terminan de aprender cosas. Yo empecé la tesis con este animal en el año 82. En el año 81 me contrató la Fundación Vida Silvestre para ir a contar los lobos de la lobería de Río Negro. Me dijeron, anda a contar los lobos. Nadie me dijo cómo. Llegué a Viedma, me fui a Punta Bermeja, me instalé en el mirador y
ahí dije, a ver qué tengo para contar. Y entonces ahí discriminé 6 clases de edad y sexo. Me salía humo en la cabeza porque, digamos, miraba a los lobos y decía, ¿qué es lo que puedo diferenciar acá para poder contarlo y replicarlo a lo largo del tiempo? Hoy seguimos manteniendo esos censos que nos permitieron ver cambios en la estructura de edades y otras cosas más, algunas de las cuales voy a tratar de comentarles ahora. Como decía, el lobo fue machacado en el siglo XX, en la década del 30 y 40, se abrió una exportación de cueros a Estados Unidos que motivó que el Estado Nacional otorgara permisos de captura y de cosecha. Y, digamos, de alguna forma acá pudimos reconstruir la historia hacia atrás de los tamaños poblacionales, divididos en el norte de Patagonia, centro de Patagonia, sur de Patagonia, que es Santa Cruz, Malvinas y Tierra del Fuego. Como ven, es una curva en forma de U, una caída estrepitosa, donde los valores mínimos se dieron en la década del 60. Para el norte de Patagonia teníamos menos de 10.000 animales, donde había posiblemente 200 y pico mil. Y después una leve recuperación. Yo cuando hice la tesis en la década del 80 no terminé de ver una tasa de crecimiento positiva. Todo el periodo de estudio mío, donde yo controlaba las abundancias todos los años, no me daba una regresión significativa con pendiente positiva ni negativa, no difería del cero. Después que terminé la tesis y donde yo sostenía, digamos, y sostuve durante muchos años que la población no crecía por el efecto de la pesca, es decir, la pesca estaba ejerciendo ya una extracción de biomasa tan grande que impedía la recuperación poblacional. Al año siguiente de terminar la tesis empezó a mostrarse un leve incremento y de ahí en adelante de a poquito. Hoy estamos en tasas ya que en general son del 5 al 7%, y las tasas de incremento son más altas cuanto más al sur nos vamos, es decir, las de Chubut están en el 5 y pico, y las de Santa Cruz, Tierra del Fuego, están cerca del 8. Bueno, la abundancia total hoy, acá tenemos más de 150 postaderos en el litoral, está más o menos en 130.000 individuos. Acá viene otra cosa interesante que hicimos. Yo en esa época juntaba cráneos para sacar los dientes, determinar la edad de los bichos y armar una estructura poblacional, y con la estructura poblacional armar una tabla de vida. Puse la foto de este señor acá, que es un australiano que se llamaba Glenn Cogley, que murió a los 66 años. Es posiblemente el mejor ecólogo de poblaciones que haya existido sobre este planeta. El libro que él publicó, que se llama Analysis of Vertebrate Population, fue un libro de cabecera para mí, y hoy es un libro de consulta que yo recomiendo para cualquier ecólogo de poblaciones, para cualquiera que se dedique a la dinámica de poblaciones de vertebrados, tener ese libro en la mesita de luz de la cama, porque es realmente no solo el análisis que hace, sino la claridad con la que expone los términos. Por ejemplo, las tablas de vida. Yo estaba mencionando, hice tablas de vida en los 80 y después, 20 años después, hicimos otras nuevas. Esto es machos y esto es hembra. Pero en los libros de ecología, si bien te muestran tablas de distintos bichos y pelaje y color, no te explican claramente cuál es la vinculación entre los datos que tomás y el tipo de tabla que podés construir. Es decir, hay 4 tipos de tabla diferentes basadas en la toma de los datos sobre animales vivos o muertos, y después si la tabla es horizontal o vertical. Eso prácticamente no te lo aclara nadie. Yo construía las tablas sobre la base de los cráneos que colectaba y de la edad que determinaba de los animales, y solamente aprendí a partir además de esta persona que era un genio de esa época, al cual, como contaba María el otro día, nosotros nos carteábamos, escribíamos cartas. Yo le escribí 2 cartas pidiéndole trabajos y consultándole cuestiones relativas a la construcción de la tabla de vida, porque eran dudas que tenía y no tenía nadie en ese momento que me las evacuara. Piensen que en esa época la mayoría de los ecólogos trabajaban sobre roedores, animales de vida corta. No había nadie que trabajara con animales de vida larga. Estos bichos tienen una longevidad de 19, 20 años, las hembras un poquito más que los machos, y yo tenía 4 o 5 años para terminar la tesis, es decir, había cosas que realmente en esa época no teníamos
la facilidad con la planilla de Excel o el consultar internet o cosas por el estilo. Entonces las cartas eran realmente increíblemente importantes. Y este tipo, que era un capo, era un tipo súper humilde, que te contestaba las cartas y te aclaraba las dudas. Por eso puse la foto de él. Volviendo a estos datos, en 20 años hubo un aumento de la supervivencia. Las dos curvas son prácticamente planas, las que yo determiné en la década del 80, y ya en 2005, para más o menos cuando terminamos con este trabajo, la curva empieza, las dos curvas, la de los machos y de las hembras, que tienen supervivencia diferencial, porque los machos tienen una mortalidad muy fuerte en la etapa juvenil, que las hembras no tienen, lo que provoca que la estructura se convierta cada vez más en poligínica, porque quedan pocos machos para copular y fecundar a todas las hembras que quedan. Las dos curvas se incrementan muchísimo en la supervivencia. Esta es una de las cosas que encontramos a lo largo de todos estos años. Por eso es importante revalorizar los proyectos de largo plazo. Cuanto más mayor es el periodo en el que uno estudia una cosa de estas, más riqueza de información uno puede sacar. A veces es más aburrido que chupar un clavo congelado, salir a contar los lobos, pero cada 2 o 3 años hay que salir, tomarse el trabajo, y lo que a mí me costaba 5 días de trabajo en los 80, hoy lo hacemos en una semana, 4 grupos saliendo simultáneamente a contar. Seguimos contando todo, pero 4 grupos por separado, bien entrenados, porque ya la cantidad de animales no permiten hacerlo todo, incluso de manera simultánea, es decir, que entre el primero y el último censo haya el menor tiempo posible. Una de las cosas más interesantes que sacamos hace poquito, publicamos este trabajo, fue trabajar toda la información histórica más la poblacional que nosotros teníamos para generar un modelo, es un modelo bayesiano, de trayectoria poblacional, con cosecha. Acá está la curva de cosecha de los lobos que se machacaron a mediados del siglo XX, y estimar retrospectivamente el tamaño poblacional. Las dos curvas son una con efectos no lineales, lineales y no lineales, sobre la tasa de incremento, es decir, que el mismo modelo, la tasa de incremento va siendo modificada en la medida que va aumentando el tamaño poblacional. Así que calculamos que entre norte y centro de Patagonia teníamos unos 400.000 animales, donde quedaron entre los dos sectores 15.000 o 20.000 bichos. O sea, la caída fue terriblemente drástica. Y acá tenemos una foto de la zona de Valdés, donde se producía esta explotación. Los bichos los mataban a puro garrote. Si el señor Sanfilippo hubiera tenido alguno de estos gauchos, tal vez hubiera sacado más fotos, más votos en la última elección. Le pegaban un garrotazo en la trompa, con lo cual le partían la trompa al animal, y como quedaba medio atontado atrás, le metían 2 o 3 picazos en la cabeza, con lo cual lo mataban. Primero los arrinconaban contra el acantilado y después venía todo este proceso. Esto se hizo en el Uruguay hasta el año 91. Es decir, los loberos eran gente tan diestra en este tipo de trabajo que muchas veces en pocos minutos podían sacarle el cuero completo a un animal que a veces todavía estaba vivo, y cuando se levantaba salía sin piel corriendo al mar. Es decir, este tipo de cosas han pasado. La industria esta era bastante terrible. Otra de las cosas que hicimos a lo largo de estos años fue hacer un análisis isotópico. Nosotros tenemos una colección de más de 2.000 ejemplares de mamíferos marinos en el CENPAT. Más de la mitad son lobos marinos. Cada cráneo que está depositado en la colección tiene el dato de la edad, el estado reproductor, el sexo y unas cuantas cosas más. Con todos esos datos hicimos una selección de lobos machos y hembras que tuvieran más de 7 años, porque en los años juveniles la dieta puede variar mucho, pero tratándose de adultos y analizando la dieta, en este caso por isótopos de carbono y de nitrógeno, a los 7 años se estabiliza. Entonces uno puede estimar cuál era la presa preferente o el conjunto de presas preferentes por el animal, por el individuo en cuestión, 7 años atrás. Entonces usábamos los huesos para hacer esta determinación, seleccionamos
3 periodos de tiempo y analizamos desde la década del 60 hasta el presente. Y acá lo que nos dio esto es una señal de pulpo colorado. El pulpo colorado es un bicho muy frecuente en la zona costera y esta es una señal de merluza pelágica. Y entonces se ve una transición en esos 40 años de alimentarse de pulpo a comer merluza. Esto en el momento en que la población pasa de su punto mínimo a incrementarse a unos 60.000 animales. Pero había algo que no nos cerraba, porque para esta época la merluza la habían machacado los barcos de pesca. Entonces nos fuimos a buscar huesos de lobos de la época de la explotación, que todavía hay muchos lugares donde están depositados en Península Valdés. Y entonces apareció esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la población era muy abundante, mucho más que la población mínima, los bichos comían merluza pelágica. La población se reduce, ¿para qué van a ir a buscar merluza mar adentro? Si hay pulpo colorado suficiente para sostener la población empieza a aumentar de vuelta y de vuelta a comer merluza pelágica. Bueno, esto me hizo delirar una tarde de verano en una reposera bajo la sombra de unos frutales y me permitió pensar un proyecto a futuro que es el que nos involucró los últimos 10 años, que es qué pasó previamente a esto con las otras poblaciones que estaban en el Atlántico Sur y que fueron cayendo en forma de cascada, unas detrás de otra a medida que iban siendo explotadas. Si la dieta del lobo podía variar con la abundancia poblacional, ¿qué pasó con el lobo fino y qué pasó con otro bicho que también se expandió a costas de la caída de los lobos, con los pingüinos? Otra cosa que vimos es que en los últimos años, para los mismos periodos, los cráneos de los lobos se achican. Y como es isométrico con el tamaño del cuerpo, el cuerpo se reduce. La reducción es del orden del 7-8%, es significativa. Esto también lo interpretamos como un fenómeno densodependiente, es decir, a un recurso más limitado como es el que hay ahora, aumentamos una cierta cantidad de bichos sin cambiar la dieta, o con la dieta que tenemos podemos achicar el tamaño y meter más bichos. Digamos, un poco el compromiso que nosotros estamos viendo. Es decir, los lobos son más chicos que los que había hace 40 o 50 años atrás. ¿Qué pasó con el elefante? El elefante no lo hemos trabajado nosotros, esto lo trabaja mucho un grupo en el CENPAT, formado por Claudio Campani y Mirta Lewis. Los elefantes también fueron siempre muy abundantes en el subantártico. Tenemos una población de casi 900.000 animales con casi 200.000 crías, todo el complejo Georgias, Orcadas, Shetland, etcétera, Malvinas y Península Valdés son el mismo complejo poblacional. En la Georgia se lo cazó al comienzo de 1800 y se mataron más de 1 millón de animales. La caza terminó a fines del siglo XIX. Luego de un periodo corto de recuperación, se retomó la caza en el siglo XX y se mataron de vuelta a 250.000 elefantes hasta que se prohibió en el 64. Esto sí, las Georgias. La población de Valdés está ligada a esa, pero no tenemos idea clara de cuándo se origina. Y se explotó, aunque no tenemos cifras, entre 1914 y 1953. Pero realmente deben haber sido muy pocos bichos porque si uno ve la trayectoria poblacional, a comienzos del siglo XX prácticamente había muy pocos elefantes. Ahora estamos llegando a 100.000 elefantes con unas 20.000 crías en Península Valdés. Y de vuelta en los últimos años empieza a aparecer de vuelta el freno en la tasa de incremento, es decir, lo cual está indicando de que la población ahí también se está saturando y está alcanzando una tasa cercana a cero por un fenómeno densodependiente. El último de los bichos de los que voy a hablar es la franciscana. La franciscana es el delfín del Plata, es un delfín que evolutivamente está relacionado con los platanístidos, con el inia del Amazonas y con el platanista del Ganges, del Indo y del Brahmaputra. Aunque es marino costero, se desenvuelve en una franja que va desde Espíritu Santo en Brasil hasta la costa norte del Golfo San Matías en Río Negro. ¿Qué pasó con la franciscana? Todas las artes que... ¿Cómo se pone esto de vuelta?
se puede... Bueno, la franciscana empieza a tener mortalidad en todo el Atlántico Sur desde que se empiezan a desarrollar las pesquerías de agalla. La mortalidad en todo el Atlántico Sur es del orden de los 2.000 animales y en la costa nuestra se calcula entre 500 y 800, el resto en Brasil. En la década del 40 se desarrollan todas estas pesquerías porque faltaba vitamina B por la guerra en Europa, y entonces se empiezan a pescar los tiburones vitamínicos, el Galorhinus galeus, porque tiene un hígado muy grande y se producía mucha vitamina a partir del tiburón este, pero empieza a sufrir la mortalidad la franciscana. Las redes son paños de monofilamento, de nylon, prácticamente indetectables, por lo menos para la franciscana, porque en la misma zona hay delfines nariz de botella y otras especies que no tienen la mortalidad que tiene la franciscana, pero la franciscana muere de a miles. Nosotros hicimos una estimación hace 10 años en la provincia de Buenos Aires, donde calculamos unos 15.000 animales en toda la provincia. Ahora, esa tasa de mortalidad y esta abundancia, que nos dicen que entre un 3 y un 5% del stock está siendo afectado, no es sostenible. Acá yo creo que hay dos cosas, que la mortalidad está sobreestimada y que la abundancia está subestimada. Una o las dos cosas al mismo tiempo hacen que todavía la población no haya colapsado. Pero, digamos, esa mortalidad no es sostenible para la población. ¿Qué pasó con las otras especies? En los últimos años, en los últimos 10, empezaron a aparecer muchas más orcas, muchos más cachalotes, hay un aumento de la frecuencia de varamientos, avistajes, ataques a otras especies, a lobos y delfines, y también a artes de pesca. Tanto las orcas como los cachalotes provocan una merma económica en las pesquerías de palangre que están en el subantártico. Es decir, ahí hay un conflicto muy serio donde los pescadores de arriba responden con armas de fuego, digamos, y todo lo que se conoce. Los lobos subantárticos y antárticos están apareciendo cada vez en mayor frecuencia en el litoral, cosa que antes no pasaba. Todo esto es producto de la conservación, sobre todo de las especies que están dentro del área antártica, manejadas por el Tratado Antártico y que aparecen erráticamente por el Atlántico hacia el norte. ¿Qué pasó con la orca? Acá juntamos, esto fue bien interesante, porque juntamos un grupo de pescadores con los que tenemos relaciones desde hace 30 años. Es decir, son tipos que han sido capitanes o primeros oficiales en la pesca, algunos son ingenieros, o sea, son tipos con los cuales se puede conversar muy bien. Y lo que tratamos de hacer en este caso, los entrevistamos a 10 de ellos, tipos con mucha experiencia, los sentamos y tratamos de sacarle una cuantificación de la cantidad de veces que ellos veían orcas, ya sea una manada cerca del barco de pesca o un ataque a lobos o delfines, desde la década del 80 en adelante. Y salió una cosa muy interesante, porque fíjense que la variabilidad es muy poca, pasamos de menos de, esto está llevado al año, ellos normalmente pescan 8 meses de los 12, pero llevamos a una medida anual como para tener una comparación a lo largo del tiempo. Y estamos en este momento en un promedio de 4 y algo, 4 y 12 creo, con un rango que va de los 3 a los 8. Hoy prácticamente es muy común en los últimos años ver ataques de orcas a manadas de delfines y a lobos. Muchas veces persiguen a los lobos cerca de los barcos, porque los lobos, sobre todo los machos, van cerca de los barcos para tratar de robar algún pescado de la red. Y muchas veces el lobo, por tratar de escapar de la orca, se mete en la hélice o dentro de la hélice y termina despedazado. Decíamos, bueno, este tipo de ataques están sucediendo cada vez más frecuentemente. Esto es producto de dos cosas. Primero, el aumento de la población de lobos y el aumento de la población de orca que viene acarreada con el aumento de la población de lobos.
¿Cuáles son los cambios que se vieron a lo largo del siglo XX? Colapso de los lobos comunes, el desarrollo de la actividad pesquera desde la década del 80 en adelante, la expansión de los pingüinos desde la década del 80, el aumento de la mortalidad incidental de delfines y lobos desde la década del 80, pero la franciscana desde el 40, como decía, como producto de la necesidad de la vitamina para la guerra, la recuperación de los lobos comunes de fines de los 80, la recuperación de los lobos fines desde los 90 y el colapso de la pesca merluza a fines de los 90. Esto es toda una serie, de un paquete, un combo que viene todo junto y que explica lo que está pasando ahora. Esto es el fondo de red de los buques factoría. Fíjense el tamaño relativo con el señor que está acá. Esto tenía 20 toneladas de merluza o de pescado en un solo lance. Se hacían aproximadamente 4 de estos por día. Pero esto no era sostenible. Esto traía aparejado, por ejemplo, cuando se pescaba langostino, toda la merluza iba a parar al mar. Y, por supuesto, la mortalidad incidental de toninas overas, delfines. Esto es una sola operación de pesca. Y lobos que a veces salían vivos, quedaban enganchados en la red, pero ¿qué hacían con un lobo vivo arriba del barco? Sacaban un arma de fuego y le metían un tiro, así nomás, porque no había forma de sacarlo, digamos, sin correr algún riesgo. Acá vemos uno como lo sacan del cogote para tirarlo al agua. ¿Qué provocó la pesca durante todos estos años? Acá tenemos la década del 90, donde la exportación declarada era del orden de las 700.000 toneladas. La exportación era mayor que los partes de pesca declarados, con lo cual prueba que los partes son toda mentira. La captura estimada para exportar esto es del orden de 1.300.000. La Argentina en esta época exportaba más merluza que carne vacuna, aunque no se sepa, digamos, esto en general no se sabe. Siempre pensamos que somos un país agroexportador y que exportamos grano y carne, qué sé yo. Bueno, en la década esa se exportó más merluza que otra cosa. Toda España, fundamentalmente. El descarte estimado, que componían de 20 a 30 especies según la zona de pesca, todo esto es en toneladas, 310.000 toneladas de pescado tirado al agua. ¿Qué pasa hoy, del 2000 en adelante? Porque acá la pesquería colapsa. En el año 97 la pesquería colapsa. ¿Y cuál es el producto? Desempleo. Es decir, puestos que quedan en la calle porque las empresas despiden gente. Hoy estamos exportando 300.000, posiblemente la captura estimada esté en las 700.000 y seguimos tirando 150.000 toneladas de pescado al agua. Estos son el amobranquio, rayas, tiburones y un montón de otras especies de peces óseos que no son aprovechados comercialmente. ¿Por qué puse la caricatura de Mingo acá? Porque Mingo es el responsable de todo lo que pasó en esa década, por lo menos en lo que se refiere al manejo de estos recursos. Mingo fue ministro de Relaciones Exteriores y fue el que firmó con la Unión Europea los convenios pesqueros que permitieron que toda la flota europea, que era esencialmente española, se fuera de Namibia, donde lo sacaron a cañonazos y la metieran en el Atlántico Sur. Cuando Mingo pasó de la Cancillería al Ministerio de Economía, esto se siguió manejando y el estudio de abogados que manejó todo este negocio, el estudio de Corach, que también, no sé si era ministro del Interior, ya ni me acuerdo qué era, Corach. ¿Cuáles fueron las consecuencias directas de todo este desastre? Destrucción de la comunidad bentónica, aumento de la población de gaviotas, porque ¿quién aprovecha todo ese descarte que hay ahí? La aprovechan algunos de los pájaros, esencialmente la gaviota. Es decir, todo ese tonelaje de pescado que se tiraba vivo o muerto al mar era aprovechado por algunas especies. La gaviota lo aprovechó. La gaviota aumentó aproximadamente 4 veces en 20 años la población. Aprovechando además los basurales urbanos que hay alrededor de Madryn, Trelew, Rawson y todo eso. Sobre todo los pesqueros. Una de las consecuencias que aparece es que las gaviotas en esa cantidad tan grande de animales buscó otras fuentes de alimento. Una de las fuentes esas es ir a picar a la ballena. Si le sacan parte de la piel y de la grasa, la picotean y la ballena se molesta. Es decir, no trae una consecuencia poblacional ni de conservación como la quieren pintar algunos sobre la ballena, pero sí es una molestia para el individuo, digamos, y sobre todo las crías. Y sobre el ecosistema, el desbalance de las abundancias relativas. Nosotros, de las 1000 cosas que hacemos, por ejemplo, venimos monitoreando
la dieta de una raya, de la raya picuda, una dieta que es la más grande de todo el litoral desde hace más de 20 años. Esa raya tiene una dieta muy solapada con la del lobo marino, del lobo macho. El 50% de la dieta en los 90 era merluza y el otro 50% otras especies. El último estudio que hicimos hace 4 años atrás nos dio menos del 10% de merluza en la dieta de la raya y empezaron a aparecer cabezas y pescado fileteado, que es producto de todo el desecho que los barcos factorías tiran en el mar, lo cual es una prueba más de que toda la comunidad bentónica está hecha pomada y que hay tanto desperdicio ahí abajo y tanta putrefacción, tanta materia orgánica que no se remineraliza, que toda la comunidad está siendo transformada. Yo creo que en algún momento, en un país maduro, alguien debería ser responsable de este tipo de políticas que producen todos estos desastres ambientales, además de otros sobre la población humana, ¿no? Pero digamos, hoy estamos metidos con el tema ambiental. Como decía en algún momento antes, las poblaciones de pingüinos se incrementaron la mayoría, la de tombo disminuyó un poco porque la de tombo es la que alimenta a todas las otras, es decir, de tombo es una fuente que genera pingüinos para otros sumideros. Y lo último que iba a presentar acá en relación a todos estos estudios, como decía, en los últimos 10 años, a partir de esos resultados que habíamos obtenido de la relación entre la abundancia del lobo marino y la dieta, que inspiró ese proyecto así de estudiar todas las poblaciones o el paisaje isotópico en el cual se desenvolvían todas estas poblaciones, hizo que nos contactáramos con todos los arqueólogos posibles que trabajaban en la costa de Argentina, desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, porque lo que fuimos y les pedimos fue muestras de huesos de lobos o dientes, de pingüino, de lo que tuvieran, para hacer el análisis de la señal isotópica de carbono, nitrógeno y oxígeno. A cambio les damos datos para que ellos utilicen los datos de la señal isotópica en el contexto arqueológico y que hicieran lo que se les cantara. Nosotros lo usamos en el contexto ecológico, viendo qué fue lo que pasó con todas estas poblaciones a lo largo de 8.000 años. Los yacimientos más viejos que tenemos de provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, son de 8.000 años, después tenemos de 7.000, de 6.000, de 5.000, de qué sé yo, y hasta de 100, y por supuesto los presentes, los actuales. Acá lo que hay es el norte de Patagonia, yo creo que no se ve bien, pero acá dice algo así como 5.000 años del presente, y estos son actuales. Y esto es Tierra del Fuego, 6.000 y pico de años, 1.000 y pico de años, y el presente. La constante que encontramos es que las redes tróficas, acá tenemos 4 elipses, la del el sustrato basal, es decir, que eran mejillones y lapas, que usábamos como referencia del ecosistema, y después tenemos otaria, el lobo común, el lobo fino en amarillo y el pingüino en celeste. Acá se diferencian más. Bueno, lo que vimos es que las redes tróficas en el tiempo, como producto de toda esta explotación, que generaron poblaciones por debajo de la capacidad de carga, generaron redes más largas, menos superpuestas. Es decir, las redes se estiran, con lo cual hay un relajamiento de la competencia y un cambio a consumo de presas más grandes y de mayor nivel trófico. Es decir, esta constante aparece tanto en el norte como en el sur. Esta es una de las cosas más interesantes que pudimos ver, además de otras, digamos, pero esto es una síntesis muy interesante de cambio ecosistémico claro. Es decir, acá la comunidad cambió y cambió primero por la explotación de los predadores superiores y después por los efectos de la pesca. Conclusiones finales. Tenemos poblaciones recuperadas muy por debajo del tamaño poblacional original, un K futuro menor que el original. Si estos que están ahora sufriendo ya densodependencia alcanzan una tasa de incremento cercana a 0, van a tener un K menor que el que tenían en el pasado. Bueno, los signos de densodependencia aparecieron el lobo, la ballena, el elefante marino, las redes tróficas más largas, menos redundantes, una gran extracción de biomasa por la pesca, con gran aporte de biomasa muerta. Ahora estamos trabajando con un modelo que contemple no solo el número de individuos, sino el consumo per cápita. Con lo cual vamos a ver si conseguimos predecir el K futuro basado en el consumo poblacional total
con la información del consumo per cápita. Y una reestructuración completa de la estructura del ecosistema. ¿Quién arregla esto? No sé si Dios puede. Para ir terminando, lo que quería era hacer algunos comentarios con relación a la importancia de un grupo de trabajo. Yo cuando empecé a trabajar, trabajaba solo. Y yo tenía mi director en Buenos Aires, me fui a trabajar a Madrid, después que tenía los cursos del doctorado hechos, y llegué allá y resulta que el presupuesto que había para el trabajo mío, porque en esa época eran becas BIT las que había en el centro patagónico, las becas estaban ya preparadas desde antes solamente para recibir al candidato, es decir, no eran becas que entraran en la competencia normal de CONICET, sino que el CEMPAT, el CADIC, creo que el CERIDE, el Santa Fe, el CRISIT y el Instituto del CRISIT de Mendoza, todos tenían estas becas BID que corrían paralelas al sistema de becas de CONICET. Entonces las becas ya estaban presupuestadas y solamente había que llenarla con un candidato. Cuando yo llegué a Madrid para empezar a trabajar, a hacer los censos, no había plata. No había plata para mí, plata había, y había mucha plata. ¿Qué podía hacer? ¿Volverme a Buenos Aires o tratar de pelearla? ¿Cómo hacía para ir a contar los lobos y hacer las estimaciones de abundancia si no me daban la gasolina para salir? Una de las cosas que pude inventar fue, como las reservas de turismo a todo lo largo de Península Valdés tenía que llevarle agua todos los meses, hice un arreglo con turismo para subirme en el camión que llevaba el agua, y entonces viajaba con el chofer, le iba cebando mate. Cuando llegamos a la reserva, el tipo descargaba el agua, ellos iban a contar los lobos, me aguantaba un poco y seguíamos de una reserva tras otra. Esa era una de las formas en las que trabajé en esa época, muy distintas de las del CEMPAT hoy. En el año 84 no tenía ni siquiera esa posibilidad. Cae un tipo de Buenos Aires con el hermano y la novia de los dos, y me dice, me dieron tu nombre, quisiera ver si podemos ir a ver alguna lobería. Y yo digo, yo no te puedo llevar a ningún lado, yo no tengo ni nafta, ni vehículo, no tenía nada. Me dice, nosotros te llevamos con el auto. Dice, yo pago la nafta, vamos. Bueno, hicimos todo el recorrido de la península, contamos todas las loberías. Ese tipo fue mi primer becario, estudiante de biología, se llama Javier Corcuera, fue director de la Fundación Vía Silvestre durante 10 años. El hermano Santiago Corcuera es uno de los 3 jueces jueces electorales de la Argentina, el que le prohibió a Menem hace poco concursar en la elección. Con Javier seguimos siendo amigos desde hace ya casi 40 años. Es decir, bueno, esa era la forma en que a veces te veías obligado a trabajar en aquella época, muy distinta de la época que nosotros vemos ahora. Es decir, en aquella época, como contaba María el otro día, que trabajaban sin guantes, yo cepillaba los lobos en la playa, por reloj 20 minutos, abriendo la panza, sacando estómago, sacando la cabeza, llevándomela. Me juntaba los bichos y me volvía a Buenos Aires con los bichos para terminar de limpiarlos en el laboratorio de vertebrados en la facultad. Varias veces viajé con cajas de cartón con 8 o 10 cráneos, guardados en bolsitas, que desparramaban líquidos pestilentes y nauseabundos, y haciéndome el dormido porque los tipos que viajaban al lado mío se preguntaban quién era el tipo que estaba descompuesto. Y bueno, de esa forma, como no había escáner, no había nada, me llevaba los cráneos a Buenos Aires, los terminaba de limpiar y así hacía todo el proceso. Hay tantas anécdotas de esa época, de la forma en que trabajábamos. Los bichos yo los abría directamente con cuchillo, en hojotas, en malla, enchastrado de sangre hasta los codos. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuve el primer grupo, que es este que está acá, con Susana Pedraza, Adrián Schiavini, que fue mi primer tesista de doctorado. Fíjense cómo eran las cosas. Yo me doctoré en el 88 y Adrián se doctoró 2 años después. Mientras yo estaba trabajando en mi tesis, como podía, trabajamos con Adrián, nos juntamos en Ushuaia, en Buenos Aires o en Madrid, y analizamos los datos de él, los míos. Y Adrián se doctoró 2 años después. Adrián no tenía un director en la UBA, y yo estuve 2 años trabajando solo, sin director, porque no conseguía que alguien me firme el plan de tesis. Ayer le contaba a María que una de las personas a las que le pregunté fue a Fernando Kraves, un tipo que yo adoraba.
Yo fui un par de veces a medicina a presentar mis tablas de vida con el grupo de ellos, eran todos ratonólogos, yo era un bicho raro y un marciano bajado del plato volador. Y le dije a Fernando, le digo, no me dirigís la tesis, no tengo director. Me dice, no, si vos sabés de estos bichos más que yo, ¿qué te voy a dirigir yo? Esa era la respuesta. Después fue jurado mío de la tesis de doctorado. Bueno, por el laboratorio pasaron, como decía Emma antes, una multitud de personas, algunas están acá, otras no. Pero acá me quisiera detener en un punto importante, y es en relación a las becas. Porque, digamos, y este es por ahí el pensamiento poco, ¿cómo se dice?, políticamente incorrecto. Yo no estoy de acuerdo con la política de becas que tuvo el CONICET en los últimos 10 años, pero no estoy de acuerdo con el control de gestión, con lo que se hizo. Yo no sé si todo el mundo sabe que entre el 35 y el 40% de las becas no terminan el doctorado. Esto pasa en este país nada más, no pasa en Brasil, no pasa en Chile, no pasa en ningún otro lado. A vos te dan 5 años para doctorarte a un costo de unos $150.000 el doctorado. Y yo tengo 4 becarios, que algunos están por acá. Uno está ahí, una tipa que yo adoraba, acá está de nuevo. Bárbara tenía su tesis lista para imprimirla. Y tenía más o menos entre 9 y 10 papers publicados como primera autora. Hablaba 3 idiomas, castellano, inglés y francés a la perfección. Un becario soñado. Es decir, una persona que vos decís, mejor imposible. Terminó y me dice, me voy a ir a Buenos Aires porque la verdad que no sé bien qué hacer. Que eso se fue, puso una empresa de turismo, nunca más imprimió ni defendió la tesis. Después de eso vinieron 3 más. Yo tengo 4 becarios que terminaron los 5 años de doctorado. La última me dijo hace 2 años, ese ya no es mi prioridad esto. Y yo casi me pongo en el rol del Estado. Es decir, ¿por qué le damos una beca a un tipo sin tener la garantía del compromiso de que lo cumpla? Entonces no es un problema con que se hayan dado becas. Hay un problema que sí se dieron becas bajando el nivel. No tenían el mismo nivel de exigencia que teníamos nosotros o que hubo en años de incertidumbre del CONICET que todos conocemos. Entonces esas becas se otorgaban, pero no había ningún compromiso de que esa beca terminara su doctorado. Es decir, en Brasil, si no volvés al país y que yo te hacen devolver toda la guita. En Chile te dan crédito para que vos te doctores y después los tenés que garpar. Acá un tipo se pasa 5 años y estoy hablando del 35 al 40%, porque esta es una situación que me preocupó a mí tanto, que me dejó tan mal. Es decir, ¿por qué yo invertí tiempo, invertí guita? A Bárbara la mandé 5 años seguidos a Valencia, un mes, a perfeccionarse en la Universidad de Valencia. A otro de los chicos, ¿dónde está? Este que está acá, lo mandé a Estados Unidos a perfeccionarse en métodos de captura, recaptura, estimación, por ese tipo de cosas, en la Universidad de Colorado. ¿Algún otro hay por acá? Que también se fue sin decir, no, acá está. Otra chica, la tesis lista en el asmobranquios. Se fue y dejó la tesis colgada y durante un tiempo estuvo dando clases en un gimnasio. Entonces yo puedo entender que uno a veces entra en conflictos personales, no sabe qué hacer con su vida y termina haciendo este desastre. Pero desde el punto de vista del Estado, lo que invirtió el Estado en dinero para formarlos, en universidades gratuitas, porque todavía seguimos con todo el tema de las universidades gratuitas. Las universidades, estos 2 días, lunes y martes, estuve en la comisión del CONICET, donde uno de los temas que evaluamos fueron las becas latinoamericanas. Había más de 200 becas para latinoamericanos. Esencialmente vienen colombianos, bolivianos, peruanos, algunos chilenos, muy pocos brasileños y uruguayos, y algún centroamericano por ahí, nicaragüense. Si el CONICET está en condiciones de hacer ese esfuerzo por los latinoamericanos, que a mí me fascina, porque lo hicieron antes los brasileños, antes que nosotros tuviéramos esto, muchos chicos de la Facultad de Biología se iban a hacer una maestría y después el doctorado en Brasil. Pero no era gratis en Brasil. Acá es gratis y nadie te exige nada si no terminás. Y realmente a mí eso me molesta. Me molesta porque fue una inversión de recursos tan impresionantes la que hubo todos estos años. Discúlpenme si alguien piensa que es un pensamiento fascista. Yo creo que no. Yo creo que si tenemos recursos escasos tenemos que
saber cómo los utilizamos, fijar prioridades, e incluso decir, bueno, a ver, ¿qué necesita el país? ¿Qué necesita la Argentina? Y si hacen falta ingenieros, poner más becas para ingenieros, si hacen falta no sé qué, médicos para los médicos, y si no hacen falta biólogos, no poner más becas para biólogos, pero tenemos que ser selectivos de alguna manera, y si hacen falta biólogos, meterlos. O sea, tenemos que saber, necesitamos oceanógrafos, la Argentina no tiene oceanógrafos, no tenemos un plan de oceanografía decente, tenemos un barco que sale cuando se le ocurre a un monje negro que está en CONICET, ahí cerca del directorio, que es el que decide cuándo sale el barco, cuándo no sale el barco y a qué sale. 2 días antes de salir el barco te mandan un mensaje y te dicen, si alguno se quiere subir, por favor, mande un proyecto. No es así. En todos lados se planifica, acá no se planifica nada. Ese tipo de cosas, que el costo del barco del puerto deseado yo creo que es del orden de los 20, 30 mil dólares por día mover ese barco. Requiere una planificación. Ahora, seguimos en algunos aspectos siendo un país bananero. No quiero meterme con otros temas políticos que excedan los del CONICET o los del Ministerio. Pero en muchos cargos hemos tenido monos con navaja. Por ejemplo, hace 3 años estuvo una comisión de cambio climático en el Ministerio. Esa comisión, que la regulaba el Ministerio, necesitaba el input de otros ministerios. Uno de esos ministerios era Medio Ambiente. Cuando se habló con el ministro de Medio Ambiente, yo ni me acuerdo el apellido, era alguien que era un hijo desaparecido, estaba ahí solamente por ser hijo desaparecido, pero no entendía un pomo de medio ambiente. Cuando se lo consultó, todo el equipo del INO, el tipo dijo, no, a mí el cambio climático no me importa. ¿Quién sos para que no te importe? ¿Por qué estás ahí si no te importa? ¿Por qué no sos honesto y te vas? Creo que era médico sanitarista. Andate a hacer medicina sanitaria, si eso es lo que te gusta o lo que te interesa. Pero dejale el cargo a alguien que sepa del tema y que se ocupe del tema. No sé, son solo algunas reflexiones, ¿no? Esto no es para generar una controversia, pero son reflexiones que me salen después de haber dirigido todas las tesis que dirigí, formar toda la gente que formé, de la cual me hice cargo, porque yo sé que hay problemas con los directores, hay directores que son chantas, hay directores que no se ocupan de los becarios. Yo siempre me ocupé de respirarle acá atrás en la nuca, sin ejercer demasiada presión, pero sí fijarme a ver cómo viene, cómo va, porque un becario no tiene la posibilidad de mirar 5 años hacia adelante, porque se tiene que focalizar en el hoy o mañana, pero no en 5 años. Pues yo sí puedo fijarme. Yo puedo fijarme cómo vas. Después de un año de trabajo, ¿avanzaste lo que tenés que avanzar o necesitas darle más rosca o frenar un poco, qué sé yo? Frenar no, pero digamos, vas bien, yo eso lo tengo que ver y tengo que ser capaz de decirle, metele pata porque vas lento. Tuve un problema con un becario que no laburaba las horas que tenía que laburar, iba 5 horas a desgano, qué sé yo, y además habíamos tenido problemas con unos equipos, la cuestión es que estaba 2 años ya muy atrasado. Hablábamos con el codirector, le decimos, a colaborar porque no llegás a los 5 años. Llega el momento de hacer el informe del segundo año, hay que llenar en la página de CONICET si el tipo rindió, si fue satisfactorio, poco satisfactorio, no satisfactorio, su desempeño, pusimos, de acuerdo con el codirector, poco satisfactorio. Y te dan un renglón para poner algo. Entonces le pusimos que tuvimos problemas con los equipos, pero que además el tipo no responde a las indicaciones de sus directores, trabaja poco tiempo. A la semana me llega un mensaje de becas, me dicen, doctor, por favor, le pedimos que amplíe su informe y le avisamos que usted cuenta con todas las facilidades para que el becario cambie de director, de tema o de lugar de trabajo. Yo le contesté de vuelta que no hacía falta ni cambiar de director, ni tema, ni plan, que simplemente tenía que trabajar más horas, invertir más horas de las que estaba invirtiendo, porque veíamos que no llegaba a doctorar hacia tiempo. Así fueron 3 o 4 mensajes de vuelta, donde me seguían ofreciendo todas las facilidades para que cambie todo. Me pudrí, llamé a Beca, pedí con la chica que me había mandado esos mensajes, le digo, ¿qué parte de que la chica o el chico no trabaja el tiempo que tiene que trabajar? No entendiste. Le digo, porque se trata de eso, le digo, se trata de una inversión de tiempo. Hoy, tal como están las cosas, el director no tiene ninguna posibilidad de defensa. Y el becario tiene una oficina en CONICET que está dedicada a la defensa de los becarios. Esto no es un ataque con los becarios, por favor nadie interprete esto de esta manera. Pero el director tiene una responsabilidad sobre el becario y esa responsabilidad es asimétrica.
No hay simetría acá. Esto es lo mismo que un médico y un paciente. El paciente no le puede decir al médico y discutirle una rutina por una enfermedad, ni un ingeniero con un albañil. Nosotros tenemos una responsabilidad con los becarios, yo me la tomé en serio toda mi vida. Y en los últimos años, en los primeros años, ese equipo fue maravilloso. Ese equipo tenía unas dotaciones increíbles. Yo terminé el doctorado, generé los planes para ello y salieron 4 tesis de doctorado. Impresionante. Además nos divertíamos, cuando decíamos todo el tema de ecología trófica, veníamos con los pescados, con los calamares, todos los medíamos, los pesábamos, sacábamos el pico, el otolito y después ¡pum!, los rostizábamos. Pescado al horno, pescado a la parrilla, rabas de calamar, qué sé yo. Bueno, pero se trabajaba muy intensamente. En los últimos años tuve que cambiar la estrategia de manejo del grupo porque dejé de tener un equipo de trabajo para tener una suma de individuos, donde tenía que trabajar individualmente con cada uno de ellos. Y esto habla también de que el CONICET carece de política para formación de grupos de trabajo. Esto es otro palo, que lo vengo pegando y hablando con Dios y María Santísima desde hace 20 años. Hoy las temáticas que estamos enfrentando requieren de equipos de trabajo multidisciplinarios, con un montón de habilidades. No podemos hacer nada con becarios individuales que se fijan en su propia trayectoria, porque el CONICET favorece eso, favorece el trabajo individual, que cada uno se salve como pueda. Si sos capaz, si publicaste, que yo te salvas, el que no fue a parar a la máquina de picar carne. Pero no hay una política que incentive la formación de grupos de trabajo, la estructuración de grupos de trabajo en el tiempo. Yo todo esto lo mantuve cementado con mi propia capacidad, hasta que ya no pude más porque la individualidad era tan grande que ya no podía mantenerlo unido. Entonces son algunos comentarios, algunas reflexiones como para que, digamos, sobre todo los más jóvenes piensen que hoy tienen un universo maravilloso que no teníamos nosotros. A mí me pidieron 3 veces la expulsión del centro, 3. Figuré en una lista negra en el año 89, 90. Me acusaban de comunista, qué sé yo, pero en realidad eran temas personales. Éramos 18 los que estábamos en la lista negra. Zafé de todo, pero porque soy medio cabeza dura y, digamos, soy constante porque se me mete con la cabeza y le doy. Pero otro con menos posibilidades o menos recursos sucumbe. ¿Cuánto costó formar esto? Esto costó aproximadamente 41 becas entre el 89 y el 2015. Piensen que algunas becas son de 2 años, no son de 4 o 5. 19 tesis de doctorado, 4 fallidas que no se defendieron. Hay 6 en curso en este momento, 27 tesis de grado, 4 de maestría en Uruguay y en Brasil. Y una inversión total en proyectos del orden de $1.850.000. Esto es la suma de todos los proyectos que tuvimos en todos estos años. Si yo divido por año sacando 4 o 5 proyectos grandes que tuve, son chauchas. Porque son 100.000 mangos por año, que es una cosa así. De todas formas, mi crítica acá va hacia la falta de políticas claras para constituir los grupos de trabajo. No es fácil armar esto. Lo saqué de la nada. Cuando yo entré a carrera no tenía ni laboratorio, no tenía lupas, no tenía nada. No tenía más que la malla y las hojotas con las que salía a contar los bichos. Hoy tenemos un laboratorio que tiene más de $200.000 en equipo y un montón de posibilidades. Y la pregunta final, ¿para quién trabajamos? Dejé esto para el final porque esto es algo que yo me planteé toda mi vida. Es decir, ¿para quién laburamos? Hay algunos que laburan para sí mismos, otros laburan para mantener una familia. Yo tengo varios motivos, siempre tuve una familia, tuve 4 hijos. Trabajé porque mi pasión era trabajar en este tipo de cosas, la sigo teniendo, ahora tengo más limitaciones físicas que no me dejan hacer ya algunas cosas que yo quería hacer. Pero siempre consideré que le tenía que devolver a la sociedad algo de lo que decía María ayer, algo de lo que yo recibí. Toda mi vocación fue generar información a partir de la nada que sirviera para solucionar problemas. Entonces yo sabía que había problemas de mortalidad incidental, problemas de distinto tipo en el mar argentino y mi preocupación era, bueno, hagamos la investigación necesaria donde se resolvía el conflicto aplicado básico, porque como no había información, había que generar información básica y después la aplicada, es decir, simular experimentos o usar acciones humanas como experimentos para generar una medida del impacto y darle información
a las autoridades, en este caso pesqueras, de turismo, ambientales o lo que fuera, para que manejen bien los recursos. Esta es la parte frustrante de mi carrera, porque nunca conseguí eso. He mandado al INIDEP decenas de informes sobre la mortalidad incidental. Es tan fácil regularlo. Si metieran una variable más en el manejo pesquero, que es la mortalidad incidental de especies, y regular en función de eso, es extremadamente sencillo manejar la flota. En aquella época, en los 90, que estaba todo este tema de la merluza, hablábamos con diputados de Chubut. Y los tipos nos decían, esto es política, alta política exterior. Me decían, no tenemos ninguna posibilidad de mojar, ahí nos decían. Ahora, que un diputado te diga eso ya es todavía más frustrante. Es decir, ¿para quién estamos trabajando? Es decir, no estamos trabajando solamente para producir paper. Yo trabajé toda mi vida para, y lo tuve muy claro desde el principio, para generar información que sirviera a la sociedad. De alguna manera, porque la sociedad me había bancado a mí una carrera gratis o dos, la licenciatura y después el doctorado. Creo que con esto cierro. Ahora viene la prueba de agobio para observadores que yo siempre someto a la audiencia cuando hablé demasiado. Entonces, la prueba de agobio es, si usted ve 2 delfines saltando, está todo bien, pero si usted ve diferencia entre los delfines, es mucho mejor terminar la charla. Díganme que ve.